Solía estar en el distrito escolar de Darien, en Connecticut, durante mis días de escuela intermedia y secundaria. Era un distrito más rico y se ofrecían muchas excursiones a los estudiantes. Yo era miembro del coro y cada año hacíamos al menos 1 o 2 excursiones opcionales como clase. El año en cuestión, cuando yo era estudiante de segundo año, hicimos un viaje al Woodloch Pines Resort en Pensilvania. El viaje en autobús hasta allí duró unas horas. Estaba con mi amigo Landon e íbamos a compartir habitación. Desde el momento en que llegamos allí, pensamos que estaría bastante muerto. Después de todo, era noviembre, así que hacía frío allí arriba. Teníamos 3 días planeados para el viaje y había 4 acompañantes. Realmente no nos estaban siguiendo en todo momento, solo teníamos que decirles qué actividades estaríamos haciendo. El primer día fue divertido. Landon y yo, junto con 2 chicas de las que éramos amigos, hicimos karting, escalamos rocas y nadamos en la piscina antes de ir a cenar. Después de cenar, volvimos a nuestra habitación y pasamos un rato juntos. Para que conste, no todos los estudiantes pudimos conseguir habitaciones una al lado de la otra. Nuestra habitación estaba en la planta baja y había una puerta corredera transparente que proporcionaba una vista del lago colina abajo. Salimos un rato y regresamos a la habitación alrededor de las 10 de la noche. Dejamos las persianas de la puerta abiertas porque la luna emitía un fresco reflejo en el lago de abajo. Lo que no sabíamos era que ese sería el comienzo de una pesadilla. Si tuviera que adivinar, diría que fue 1 hora entera en la que nos revolcamos en nuestras camas, tratando de ponernos cómodos y hablando de vez en cuando. De repente, Landon, cuya cama estaba más cerca de la puerta, gritó. No tenía idea de lo que estaba pasando, por qué gritó o si era una broma, hasta que miré hacia la puerta. Era un espectáculo sacado de una película de terror. Había una mujer mayor, muy alta, delgada, con cabello largo y grisáceo, parada al otro lado de la puerta, con las manos apoyadas contra el vidrio junto a su cara, como si estuviera tratando de ver mejor la habitación. Luego la mujer se alejó. Landon me miró, tal vez esperando a que me levantara para tener la confianza para hacer lo mismo y salir corriendo tras ella. Cuando lo hicimos, no la vimos por ningún lado. El sendero de cemento que pasaba por cada habitación del edificio estaba vacío de personas. No había nadie en el césped circundante, ni caminando colina abajo. Ambos vimos a la mujer, así que supimos que no estábamos imaginando cosas. Al día siguiente, no se lo dijimos a ninguno de los acompañantes, pero sí a las 2 chicas de las que éramos amigas. La noche llegó una vez más. Después de un largo día de actividades, entramos a la habitación por la puerta trasera y esta vez nos aseguramos de cerrar las persianas. Landon se quedó dormido delante de mí. Me quedé dormido aproximadamente media hora después que él. Me desperté en silencio. No podía decir si algo me había despertado o no. Todo lo que sabía era que no me sentía bien. Me senté y susurré el nombre de Landon para ver si estaba despierto. Él no respondió, así que giré hacia la izquierda por puro instinto y curiosidad para mirarlo, pero no pude verlo. Algo estaba bloqueando mi vista de la otra cama. Miré hacia arriba y, sobre mi cama, estaba la anciana alta. Dio 2 pasos hacia atrás y dijo: «Tu puerta trasera estaba abierta», antes de darse la vuelta y salir. Estaba congelada en esa cama, excepto por mis temblores. Desperté a Landon y le conté lo que había pasado. Cerramos la puerta trasera, volvimos a cerrar las persianas y acordamos quedarnos despiertos el resto de la noche. Ya eran las 4 de la mañana, así que no perderíamos mucho sueño. A las 8 de la mañana fuimos al comedor a desayunar. Cuando regresamos al edificio de nuestra habitación, listos para contárselo a nuestros acompañantes, pudimos ver a la anciana a través del cristal de la habitación vecina. Estaba sentada en la cama, con las manos cruzadas,
sentada con la espalda recta y mirando hacia la puerta, frente a nosotros. Corrimos a la recepción en el edificio del vestíbulo para informarla al personal en lugar de a los acompañantes. Fue extraño. Ninguno de los miembros del personal sabía realmente qué hacer en la situación. Al final, los convencimos de que vinieran con nosotros a la habitación de la mujer. Allí, encontraron a la mujer sentada en la misma posición, junto con un hombre mayor sentado en la otra cama, mirándolos cuando entraron. Al parecer, la mujer tenía algún tipo de trastorno mental, pero el hombre tampoco estaba del todo ahí. Había algo muy desagradable en él. Simplemente no eran el tipo de personas que uno esperaría ver en un resort familiar. El personal no los echaría a los dos como esperábamos, así que se lo dijimos a nuestros acompañantes. En pocas palabras, después de muchas discusiones entre los acompañantes y el personal, tuvimos que terminar el viaje temprano y todos nos fuimos a casa. Landon y yo estábamos felices de salir de allí. Cuando estaba en cuarto grado, mi clase hizo una excursión a un lugar tipo zoológico rural a aproximadamente 1 hora de nuestra escuela. Lo recuerdo vívidamente. Era un día nublado y ocasionalmente caían 1 o 2 gotas de lluvia. El zoológico era algo pequeño pero apto para niños. Tenía una cantidad decente de hábitats, principalmente para animales más pequeños, aunque nada exótico. También había un gran edificio como parte del zoológico, donde se exhibían animales disecados junto con otras atracciones interesantes que realmente no recuerdo. Es cierto que estuve un poco mal en mis años de escuela primaria y secundaria. Hacía cosas raras y antisociales, y mis profesores y mi madre se daban cuenta. Por alguna razón, cuando estábamos recorriendo el edificio como grupo, decidí entrar a uno de los baños sin avisar a ninguno de los profesores. Hice mis asuntos, me lavé las manos y salí al pasillo. No había nadie alrededor. Caminé por uno de los pasillos que aún no habíamos cruzado. Todavía recuerdo vívidamente la iluminación tenue y de mal humor y las alfombras rojas escarlata de los pasillos. Mi imaginación de niño de 8 años se volvió loca al ver todos los animales rígidos y sin vida que alguna vez estuvieron vivos detrás de las cajas de vidrio. Me detuve en seco cuando vi a un hombre obviamente escondido detrás de una pila de sillas. Creo que me reí, pensando que el hombre estaba bromeando. Se levantó de las sillas y se acercó a mí y me preguntó a dónde había ido el grupo. Dije que no lo sabía. Me tomó la mano y me dijo que lo siguiera. Debí pensar que me estaba llevando de regreso al grupo. Me llevó a una puerta de salida que daba a la sección trasera del edificio, junto a un par de contenedores de basura, algunos bancos y el bosque. Cuando salimos, sus tirones se volvieron mucho más agresivos y su agarre se hizo más fuerte alrededor de mi brazo. Me estaba arrastrando hacia el bosque. No grité ni lloré pidiendo ayuda, pero recuerdo la sensación que tenía en el estómago, como si tuviera tanto miedo de vomitar. Entonces, una mujer gritó a todo pulmón. Era uno de los profesores al otro lado de la valla. El hombre me soltó y corrió hacia el bosque. Momentos después, algunos de los profesores salieron corriendo por la puerta de salida a este lado de la valla y me empujaron de nuevo al interior. Todos los profesores me gritaron, pero al mismo tiempo me consolaron y asfixiaron. Llamaron a mis padres y la excursión terminó oficialmente. Los dueños de la atracción llamaron a la policía. Todos volvimos a los autobuses y nos fuimos a casa. Sin embargo, cuando mi autobús salía del estacionamiento, mi yo observador de 8 años vio al hombre agachado en el bosque cerca de la carretera, escondido detrás de una rama, mirando pasar los autobuses. Por alguna extraña razón, me quedé callado. Probablemente era demasiado tímido en ese momento o demasiado conmocionado para decir algo.
Todos los demás niños me miraron raro durante el resto del camino a casa. No me importaba, pero espero que ese hombre nunca haya tenido éxito en secuestrar a un niño desprevenido como yo en ese momento. En la escuela secundaria tomé una clase tipo misterios y mitología o algo así. No recuerdo el nombre de la clase. Básicamente tenía que ver con misterios de la vida real y cosas espeluznantes. Me gustaba ese tipo de cosas. Estaba tomando la clase con un buen amigo, a quien llamaré Ben para esta historia. La profesora de la clase nos llevó a una excursión a un pueblo abandonado cercano con un pasado desconocido. El pueblo fue construido a principios del siglo XX, pero parecía haber sido abandonado rápidamente poco después de su construcción. El viaje en autobús hasta allí duró unos 20 minutos. Todos estábamos pegados a las ventanillas del autobús mientras nos deteníamos en una carretera decrépita y de aspecto incompleto que atravesaba un denso bosque. El camino finalmente condujo a un claro. Estábamos allí. Salimos a la carretera en la que había hierba creciendo entre las grietas. La hierba que nos rodeaba estaba casi a la altura de las rodillas. Luego estaban los edificios, los altos y arcaicos edificios de ladrillo con ventanas tapiadas. Todos emitían vibraciones escalofriantes. La maestra nos puso en fila a los 20, contó las cabezas y luego comenzó a guiarnos. El objetivo de esta pequeña excursión era utilizar las llamadas habilidades que aprendimos en clase para ver si podíamos reunir algo sobre por qué la aldea pudo haber sido abandonada hace tanto tiempo. Algunos de los edificios tenían agujeros en las paredes que servían de entrada. Incluso había agujeros en el suelo al lado de algunos de los edificios, aparentemente excavados para llegar a los sótanos de los edificios, lo que parecía espeluznante. Pero había un edificio. Era más alto que cualquiera de los demás y era el que más me intrigaba. Mientras la maestra conducía al grupo hacia la iglesia del pueblo, Ben y yo decidimos escabullirnos por nuestra cuenta para buscar algo interesante. Cuando nos dirigimos hacia el edificio más alto, vimos un agujero en el suelo. Fue excavado junto a la puerta trasera del edificio, que había sido sellada. En el agujero había una escalera que conducía al suelo de hormigón de debajo. Ambos nos miramos y supimos que teníamos que hacerlo. Ben bajó primero, luego yo. Afortunadamente, esto fue justo en el momento en que Apple comenzó a poner linternas en sus teléfonos, por lo que teníamos una fuente de luz. Era espeluznante ahí abajo. Había un par de botellas de cerveza, una etiqueta de grafiti en la pared y tablones de madera polvorientos por todas partes. Había una escalera de madera que conducía a la oscuridad total, ya que todas las ventanas y puertas estaban cerradas desde arriba. Ya habíamos llegado a entrar al edificio, así que pensamos en subir las escaleras también. Yo fui primero, y con cada paso, el crujido de la madera de 100 años me hacía sentir como si fuera a caer en cualquier momento. Ben hizo lo mismo. Este piso del edificio era muy estrecho. Parecía que había muchas aberturas que daban a diferentes habitaciones más pequeñas. Estaba tan oscuro allí que ni siquiera adivinarías que era de día. Sinceramente, Ben y yo estábamos empezando a asustarnos y acordamos volver a salir. Pero justo en ese momento se escuchó un ruido en una de las pequeñas habitaciones, como si una gran piedra golpeara el piso de concreto. Un instinto normal sería correr, pero Ben y yo nos quedamos helados. Nos miramos a los ojos por un momento y luego nos acercamos de puntillas a la entrada de la habitación. Encendimos nuestras luces en la habitación y corrimos. Bajamos corriendo las escaleras y subimos la escalera oxidada afuera. Alcanzamos al grupo, sin aliento. Pero no dijimos nada para no meternos en problemas.
Uno de nuestros compañeros de clase nos preguntó qué pasaba. Le dijimos que nos habíamos colado en uno de los edificios y en una de las habitaciones, cuando lo iluminamos, vimos a 3 tipos parados a unos 10 pies de distancia de la puerta, frente a Ben y a mí, en una extraña formación, como si nos estuvieran esperando. Mientras continuábamos siguiendo al grupo, prestamos especial atención al edificio alto al que entramos desde la distancia. Antes de salir, vimos la cara de una persona en una de las ventanas del nivel superior que no había sido tapiada. Nunca se lo dijimos al maestro por miedo a meternos en problemas. No sabíamos qué pensar. Eran simplemente personas sin hogar viviendo allí. ¿Se escondían pandilleros? Ben me asusta con su teoría. Dice que eran fantasmas de las personas que alguna vez vivieron en la ciudad. Aún así, la forma en que los 3 chicos estaban inquietantemente parados allí, con tanta calma, mirándonos en el momento en que asomamos nuestras cabezas por esa puerta, todavía no puedo sacar esa imagen de mi cabeza. Puede que algún día regrese a ese pueblo, solo para demostrar que la idea de Ben es errónea.